era culturalmente América antes de la llegada de los españoles? Bueno, Fue este territorio, no América. Claro, Territorio... ¿qué se encontraba acá? ¿Qué decís? cambió? No, el territorio Es de- americano. Y haciendo honor al día, tremendamente diversa. Había culturas con diferente grado de desarrollo, un poco relativo a la antigüedad de esas culturas, ¿no? Los mayas tenían, al momento de la llegada de los españoles, tenían casi 2000 años de vida. Una cultura tremendamente evolucionada, donde había mucho interés por la matemática, por la astronomía. Ellos tenían el año solar exacto de 3654, o sea, 365 días, 4 horas, que después nosotros convertimos, como decíamos fuera de cámara, en bisiesto. Eso no lo tenía Europa en ese momento. O sea que estaban más avanzados en ese cuanto a punto estaban conocimientos más matemáticos, estaban más avanzados. En que los ese punto europeos. estaba más avanzado. Eran en otro muy punto, estudiosos. eran muy estudiosos, eran tipos con mucha idea de la filosofía, del mundo espiritual, que es muy importante para los americanos y que los europeos no entendieron eso, ¿no? La importancia que tiene la espiritualidad para todas las culturas americanas, las sobrevivientes también hoy, ¿no? ¿En Y qué después momento se iguala un poco la cultura? Porque hoy en día está como todo más igual, ¿no? Globalizado. Globalizado. De hecho, un Sí. chico que está cursando hoy, no sé, en la secundaria, está casi que al mismo nivel que un chico en Europa. O sea, digo, puede estar estudiando otras cosas, pero está todo el mundo globalizado. Bueno, eso fue un ya. proceso muy lento, ¿no? De donde se impuso una cultura que de alguna manera igualó, desapareció sobre la otra, A mí ¿no? lo que me llama mucho Es Una una fue pena. más poderosa que la otra. Es una, En sí, vez de más absorberla, poderosa claro. particularmente en términos militares, Claro. que fue lo que primó. La pisaron. Porque directamente. no eran culturas que tenían, por ejemplo, cosas muy importantes que tenían la cultura europea en términos guerreros, que era el arma de fuego, ¿no? Que no lo el caballo, por ejemplo. Que no lo tenían, no lo tenían los los americanos. americanos. A mí algo Claro, que el siempre me caballo llama la fue atención, tremendo, ¿no? siempre me llamó la atención, me acuerdo, alguna Sí. vez leí una carta que hay de un cura hace como 300 Sí. años con unos milicos, llegando a mi zona, yo soy de Sí. Gualeguay de Entre Ríos, venían de la zona de Santa Fe, y antes de llegar a Gualeguay, unos kilómetros, hay un arroyo, se llama Arroyo Cle, y el tipo describía, el cura hace 300 años, los peligros, ¿no? Hablaba de los peligros, las madrigueras de los tigres, que son los jaguaretes, supongo, y algún par de toldería, pero lo ponía El mismo a nivel nivel. peligro animal. Claro, era como animal. fauna. Era para un español. Tan peligroso como el aborigen. ¿Era humano un aborigen o un negro o no? No era humano y lamentablemente esa idea primó hasta no hace tanto. Había un manual en los años 60 del siglo XX, Sí. muy usado, que decía elementos de la fauna pampeana, un indiecito, un venado. Elemento. Sí, y un avestruz. A la misma altura. A la misma altura. Y de hecho hubo un gran, así como la iglesia fue muy cómplice, la iglesia Poder fue muy cómplice, hubo curas y obispos muy revolucionarios como Bartolomé de las Casas, un obispo católico que se opuso a la matanza. Y esto es interesante porque una de las cosas que te dice cuando vos criticás la conquista es hay que ponerse en el contexto de época. Bueno, gente de la época, Bartolomé de las Casas, Montesinos, criticaron muy violentamente eso y establecieron que lo que estaba pasando era una cosa verdaderamente espantosa. Tenemos una pregunta que nos llega a nuestro compañero Marcelo López Macía, que es un gran estudioso Siempre, de siempre todo. atento. Dice, preguntale a Felipe si Sánchez de Huelva descubrió América y le pasó los datos a Colón. Hay un documental que cuenta esa historia. Sí, se sabe? hay una idea de eso, hay una idea que pudo haber llegado antes Pinzón, no está muy comprobado, no hay mucha es cuestión difícil documental. comprobar eso, Pero ¿no? evidentemente Colón de algún lado sacó que aquí había un continente que algunos llamaban Atlántida, que había algo interpuesto posiblemente entre Asia y Europa, ¿no? Lo de Sánchez Huelva es una posible versión, lo de Pinzón, que fue uno de los hombres que vino con Colón, es otra, pero bueno, por ahora no está Me totalmente interesa, demostrado. para cerrar, Felipe, no me quiero quedar con las ganas de preguntarte que decías recién, los caballos fueron muy Sí, importantes. los caballos y la escritura. Es decir, en la guerra la escritura, los mensajes escritos son muy importantes y las armas de fuego eran letales Claro. frente a las flechas y a otros Y elementos. de hecho Y los esta- mayas y esta- tenían sus propios diarios también. Los mayas Ellos tenían... desarrollaron todo un sistema de escritura. Sí, los mayas tenían el sistema de escritura muy avanzado, ideográfico, parecido al egipcio, ¿no? Claro, Jeroglífico. jeroglíficos, claro. Y era la única cultura que tenía escritura en América, ¿no? Con emoticones escribían. Y de Claro, aquí, bueno, ponemos- Ahora volvemos a los emojis, decimos Anda- cosas de anda a emojis. entenderlo, son hermosos, ¿no? ¿no? Hermosos los dibujos y Sí. que por suerte Y algo aparte es quedó. súper valioso para reconstruir la cultura Sí. hacia atrás. Totalmente, creo que resumiendo, creo que es interesante entender a América como un continente diverso, ¿no?
y no preocuparse por esta cosa única de que somos una sola cultura, sino que somos miles. Es que creo que eso lo hace más rico, Claro, ¿no? Que la seamos riqueza, miles como y la Argentina. diversa. La Argentina es un país diverso que La tiene diversidad. 50 culturas indígenas y una cantidad de inmigración. ¿Por qué tenemos que Claro, pues terminar el todos ser iguales? argentino. ¿Y qué es el ser argentino? Es una mezcla de todo eso, Y ¿no? totalmente. Entonces quedarse con una idea de que el porteño ejemplifica toda la Argentina es un error. Somos diversos y a la vez somos una nación. Estamos ¿no? unidos. Pero Exactamente, pero con la diversidad que es una hermosa palabra, ¿no? Que a algunos lo ponen nervioso. que hoy la celebramos, ¿no? Sí, Es yo bueno, creo que- mañana en sí. realidad. Que se pone nervioso con la Sí. diversidad, que se empieza a preocupar un poco a ver qué le pasa. Le Que pregunta vaya al a terapia. psicólogo. Sí, claro. Felipe, Un fuerte aplauso gracias. para Muchas Felipe gracias. Piña. Qué lindo tenerte, Felipe. Siempre es un placer.